Amigas y amigos, señoras y señores, una cordial bienvenida a este nuevo encuentro de facetas. Facetas porque estamos donde otros no están. Y este es un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, Sudamérica, para todo el mundo. Sean todos bienvenidos. Esta es una emisión correspondiente a este lunes 13 de noviembre del año 2023. Y como siempre hemos hecho en bastantes oportunidades, por supuesto que hoy no es la excepción, en este lunes, inicio de semana laboral, vamos a dedicarnos a comentar lo que escribe la prensa escrita nacional. Y de verdad quiero decirles que hay muchos problemas en Bolivia. Por supuesto que para nadie es una novedad, pero el tiempo está pasando de manera inexorable y hay mucha información sobre hechos que de verdad nos preocupan y da la impresión que en el otro lado, es decir, en el nivel gubernamental, las cosas no tendrían la importancia debida, porque el gobierno en muchos aspectos se hace a los de la vista gorda, entre comillas, o como alguien diría, mientras esos males van pasando. Pero no voy a enfrascarme en la presente oportunidad a analizar esos problemas. Hoy quiero destacar con ustedes mejor tres temas que la prensa escrita nacional, a través de varios columnistas, a través de varios profesionales entendidos en la materia y también a través de muchos periodistas, se ha estado publicando, haciendo conocer a la población desde la anterior semana y con una otra información que más es un comentario en el panorama económico político que ha sido hecha público en la jornada de este lunes. Para nosotros, es decir, para Facetas, es importante destacar y también conocer la opinión de todos y cada uno de ustedes que de manera periódica nos honran con su sintonía. Hoy vamos a analizar tres temas, tres aspectos que no son de coyuntura, sino son temas de fondo que necesitan, bueno, en muchos casos, conocer la opinión, como en el presente caso, valga la reiteración, que tiene este programa, que por supuesto no es dueño de la verdad. El primer tema se refiere a que después de haber escuchado, conocido el mensaje del presidente Luis Arce Catacora con motivo de celebrar su tercer año de mandato, hay muchos analistas, especialmente en el tema económico, que han advertido que el presidente Arce admite problemas económicos, lo ha admitido, pero no asume una responsabilidad como tendría que ser. Otro tema que también llama la atención, pero hay que hacer una crítica constructiva en este caso a la Procuraduría General del Estado, y es que un segundo tribunal ha reconocido a Áñez como presidente y ha rechazado el juicio ordinario. Y sobre el particular, también tiene su punto de vista la Procuraduría General del Estado y también enseguida vamos a dar lectura, luego vamos a desarrollar y vamos a analizar ese tema. A propósito, la Procuraduría ha dicho que va a buscar revertir decisiones judiciales a favor de Áñez. Y otro tema que también me es interesante, pero creo que el tema del litio en este caso tiene que enfocársele no con un tema ideológico, no con un tema político, porque en Bolivia se lo está enfocando de esa manera. Lo único que vemos hasta el momento son anuncios, anuncios y más anuncios. Y en las últimas horas ha causado bastante sorpresa, estoy seguro, en muchas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, cuando se sabe que Perú, la hermana República del Perú, que está colindante con nosotros, es un gigante de litio en Sudamérica. Vamos a comenzar, señoras y señores, este nuestro programa de facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Para el exdirector del Banco Central de Bolivia, José Espinosa, ha existido un reconocimiento de estos hechos, es decir, de los problemas económicos por parte del presidente.
pero al mismo tiempo dice existe un deslinde de responsabilidades y tomando en cuenta que el actual presidente, Luis Arce Catacora, fue ministro de Economía por varios años en los primeros gobiernos de Evo Morales Ayma. Analistas económicos han manifestado que el presidente Luis Arce ha reconocido que existen problemas económicos en el país, los cuales en un principio fueron negados por él o minimizados, como la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles y la caída de la producción de hidrocarburos. Sin embargo, advirtieron que el mandatario no asume responsabilidad por esta situación y echa la culpa a factores externos y sabotajes internos. Y en su informe de gestión de la anterior semana, realizado en el legislativo, el presidente Arce se ha referido al aumento de los precios de las materias primas y declaró: estos factores externos, junto a la problemática interna y el sabotaje económico, afectan negativamente a nuestro crecimiento y a las normales actividades económicas de nuestro país, como pasó con el periodo de la escasez de dólares, los problemas de abastecimiento de petróleo que es importado y la caída en la producción de hidrocarburos que están siendo enfrentados y superados paulatinamente, dijo el presidente. Y desde principios de este año, Bolivia comenzó a sentir con mayor fuerza la escasez del dólar, así como la falta de carburantes. Y el gobierno había señalado en muchas oportunidades que esto se debía a la especulación de actores económicos y políticos. Y también la caída en la producción de gas ya se advertía desde hace años, pero fue a partir de fines de la gestión 2022 y a lo largo de esta gestión que el déficit por la mayor importación de combustibles y la menor exportación de hidrocarburos se hizo más notorio. También el expresidente del Banco Central de Bolivia indicó que llama la atención que habiendo hecho ese reconocimiento, se insiste en las mismas soluciones que tenían en el pasado, sin que se anuncien cambios estructurales del modelo económico. Esto, según el analista, deja más dudas que certezas sobre la estrategia que el gobierno aplicará para enfrentar la crítica situación. Mientras tanto, para el economista Joshua Belot, el sabotaje económico que denunció Arce es en realidad un autosabotaje por el modelo económico instaurado desde el 2006, el cual privilegió el desmesurado crecimiento de un Estado improductivo y orilló la inversión privada, generando desempleo y desaceleración. Arce también ha resaltado que la economía creció, subió el salario mínimo y la inflación se mantiene entre las más bajas del mundo, 1,48% a octubre de este año. Bellot indicó que el crecimiento del peso interno bruto fue con base en una ilusión monetaria, solo vía precios, mientras que el salario de la población se deterioró paulatinamente. Lo que subió fue el gasto y la inversión pública, y ahora que los ingresos bajaron, la inversión privada no puede evitar una desaceleración ni generar suficientes empleos laborales. En este momento, señoras y señores, me trae a colación hacer una especie de comparación constructiva entre lo que dice, lo que ha hecho, pero sobre todo lo que dice, aunque en este momento ya hay un silencio electoral en la República Argentina, reitero, lo que dice el candidato del oficialismo, Sergio Massa. Él haciendo abstracción o como si se hubiese olvidado o como no se daría cuenta que él en este momento es ministro de Economía, aunque muchos lo han calificado y parecería, da esa impresión, de que es un presidente de facto, porque el señor Alberto Fernández, quien es presidente de la Argentina, ya no apareció más públicamente, sobre todo después de las elecciones de hace 2 semanas. Pero como les decía, el candidato del oficialismo, Sergio Massa, en la República Argentina, está prácticamente echando la culpa de la crisis, del déficit fiscal, del endeudamiento de la nación argentina en lo económico, del crecimiento de la pobreza en la Argentina, en fin, de todos esos problemas económicos que todos sabemos, le ha echado la culpa, ¿saben a qué? Al COVID-19, le ha echado la culpa a la guerra de Ucrania. Por eso, aquí en Bolivia parece que sucedería lo mismo, porque en el mensaje que ha dado el presidente, y como acabo de leer en la opinión del expresidente del Banco Central de Bolivia, el presidente Arce reconoce que hay problemas económicos, pero se olvida que esos problemas económicos comenzaron cabalmente a nacer, si el término cabe, el año 2006, desde el primer gobierno del movimiento al socialismo.
Y eso de cambiar el modelo social, socioeconómico productivo, yo les digo honestamente y lo hago con el mayor de los respetos, me parece una utopía querer cambiar, porque esa es parte de una estructura política, es la esencia de este gobierno. Y esperar que haya otro tipo de política en el actual gobierno del MAS con el presidente Luis Arce Catacora es de verdad hacerse ilusiones, porque sabemos muy bien que el MAS, tanto con Evo Morales como con el actual presidente, que son de ideología izquierdista, están gobernando más por la ideología, nada que ver con el tema económico, que debería ser así. Por eso en alguna vez había dicho si la política se puede eh, tener relación privilegiada antes que la economía o la economía antes que la política. Pero el hecho es de que en Bolivia se gobierna como en la Argentina, se gobierna ideológicamente. Pero lo que más llama la atención, tanto en la Argentina como en Bolivia, es de que los dignatarios de Estado se olviden de que fue en sus gestiones cuando estaban como ministros que comenzó prácticamente, en el caso de Bolivia, todo este problema económico. Y lo que también está creciendo de manera desmesurada es el tema de que la inflación no se siente evidentemente, pero lo que sí se siente es el crecimiento de las empresas públicas. Y el gobierno dice que hay una necesidad de crear esas empresas públicas porque hay esa necesidad aquí dentro de Bolivia. Pero eso es como probar azúcar. Posiblemente nos dé unos ciertos minutos, unos cuantos minutos en todo caso, la energía, un terrón de azúcar, o quizás sirviéndonos más, pero luego se acaba. Es lo mismo. Lo único que está ocurriendo en Bolivia es de que se está desarrollando un endeudamiento externo. Hay una animadversión, tanto de los gobiernos de Argentina como de Bolivia, a la inversión privada. Ah, y el tema, que también se me olvidaba decirles, el tema de la escasez de carburantes que ha sucedido en la Argentina hace casi 2 semanas ha sido porque no se les pagó a los proveedores y se les tiene que pagar en dólares. No aceptan en pesos argentinos. Ese es el problema. Si no pagas a los proveedores, pues estos no te van a entregar el gas. Y en Bolivia viene a ocurrir casi lo mismo. En Bolivia, y esto creo que tenemos que darnos cuenta, se le echa la culpa a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que en Argentina es yacimientos petrolíferos fiscales. Pero en el caso de Bolivia, la función en cuanto a los carburantes de yacimientos es el tema simplemente logístico, es el tema de la distribución. Aquí el tema de fondo es porque hemos visto en muchas ciudades de Bolivia que hay colas. Por ejemplo, me llamó la atención hace algunos días lo que sucedía con transportistas de autobuses interdepartamentales que en muchos casos tuvieron que salir desde Cochabamba hasta la ciudad de La Paz, hasta la avenida Montes, imagínense, desde Cochabamba, solamente para cargar diésel, pero ni aun eso pudieron lograrlo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que hacen falta dólares y los dólares han desaparecido porque no hay inversión privada. Esa es la respuesta. En Bolivia hay inversión pública, hay crecimiento de las empresas públicas, hay crecimiento del Estado y eso puede reventar. Espero equivocar. Ese es uno de los temas que a propósito de lo que he dado lectura quería comentar junto a ustedes y por supuesto ustedes también tienen la palabra. El otro tema tiene que ver con lo relacionado a la situación jurídica de la expresidente constitucional Yanine Áñez Chávez. En la edición del pasado 9 de noviembre, Correo del Sur, bueno, en realidad todos los pocos periódicos independientes que quedan en Bolivia han publicado eso, todos los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, dieron a conocer que después de lo sucedido en un juzgado de la ciudad del Alto, allá en La Paz, Bolivia, un segundo tribunal ha reconocido, y eso fue la anterior semana, reitero, el pasado 9 de noviembre, reitero, un segundo tribunal reconoció a Áñez como presidenta y ha rechazado el juicio ordinario por el caso de Sacab. Con esto implícitamente, señoras y señores, podríamos entender que primero no se trata de defender a la expresidenta, y no porque no se puede, es un derecho que pueden tener mucha gente, hombres y mujeres en Bolivia.
Pero en este programa no se trata de hacer entender que uno está defendiendo a la expresidente, no, por supuesto que se la respeta, como a todos los dignatarios de Estado. Pero esto nos da a entender, espero que no sea una ilusión, de que cuando se tiene que respetar la institucionalidad democrática, sobre todo la verdadera vigencia del Estado de Derecho, cuando los tribunales de justicia en un país tienen que actuar de manera independiente, los resultados son estos. Hay que recordar que ante el vacío de poder que sucedió el año 2019 hasta el 2020, asumió como senadora del Estado, del órgano legislativo, en este caso, la senadora Yanine Áñez Chávez asumió la primera magistratura del país. Primero fue ese aspecto. Cuando ya estuvo en funciones, y recuerden esto, porque esto no es un invento de nadie, fue el propio movimiento al socialismo que presionó, esa es la forma, y ya saben sus métodos de presión que tiene el MAS, presionó para que lo más rápido posible la presidenta constitucional Yanine Áñez Chávez llame a elecciones. Y lo hizo. Se llevaron a cabo las elecciones, ganó nuevamente el MAS con más del 50%, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el tema? ¿Cómo es posible que se tenga que decir que hubo golpe de Estado? Que eso ya nadie cree. Y con esta acción de los tribunales de justicia en materia penal, se entiende, del Alto, de la ciudad del Alto, como del municipio de Sacaba, en Cochabamba, implícitamente se está reconociendo que primero no hubo golpe de Estado, se está reconociendo de que el gobierno de la señora Yanine Áñez Chávez sí es constitucional. Porque si no fuera constitucional, entonces el mandato del actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, el mandato de los senadores y diputados del órgano legislativo sería inconstitucional, sería ilegal. Claro, seguramente vendrán ahora las consecuencias, como por ahí he leído, que ya es una vieja costumbre del MAS y sobre todo del expresidente Evo Morales de iniciar un juicio a los jueces o como por ejemplo iniciar un juicio a uno de los vocales del Tribunal Nacional Electoral, si no me equivoco es el señor Tawichi, porque él claramente ha demostrado de que en el caso de Evo Morales como dirigente máximo del movimiento al socialismo, para llevar a cabo ese Congreso de la Ocaña, para que sea legal, pues no estaba al día en sus cuotas. Y sus cuotas, que son mensuales, apenas llegaban a un boliviano. El señor Evo Morales, según la información que se tiene, pagó después de la realización del Congreso. Y por eso le van a iniciar un juicio. Entonces, posible que también sean objeto de juicio los miembros del tribunal, tanto del Alto de la Ciudad de La Paz como de Sacaba, por haber dictaminado en esa forma. Pero esa es la forma que se adecua, no la forma correcta, sino la forma que se adecua a derecho. Porque cualquier dignatario de Estado, que por supuesto haya entrado de manera constitucional, tiene el derecho de ser juzgado en un juicio de responsabilidad. No, en otro momento lo vamos a analizar jurídicamente, quizás esté equivocado. ¿Qué es lo que sucedió con Luis García Mesa Tejada? Vamos a hablar de ese tema, aunque claro, García Mesa, Arce Gómez ya ha muerto, pero lo que me llama la atención y hay que analizar, por lo menos para conocer un poco la historia jurídica, ¿por qué se le siguió un juicio de responsabilidades a García Mesa? Si no fue presidente constitucional, fue un presidente de facto. ¿Se dan cuenta? Hay muchas preguntas que podríamos seguir analizando, pero eso lo dejo para otro programa. Entonces, eso es lo que ha sucedido la anterior semana. Bastantes sorpresas. Pero, ¿qué es lo que ha dado lugar a esto, a lo del tema de que los tribunales de materia penal de la Ciudad del Alto, uno en todo caso, y de Sacaba, hayan decidido reconocer implícitamente que Áñez ha sido presidente constitucional y que, por tanto, debe ser objeto de un juicio de responsabilidades? Resulta de que la Procuraduría dice, el actual procurador César Siles, reitero que es el actual procurador del Estado,
de acuerdo a lo informado en la prensa, ha dicho que buscará revertir decisiones judiciales a favor de Áñez con todos los recursos legales que pueda. A ver, básicamente, ¿cuál es la función de la Procuraduría General del Estado? Básicamente, señoras y señores, básicamente es resguardar, defender los intereses del Estado. No es defender los intereses del gobierno, porque el gobierno es parte del Estado, la población es parte del Estado, el territorio es parte del Estado. Territorio, población, gobierno. Por lo menos ese es un concepto tradicional que se tiene del Estado, la sociedad jurídica y políticamente organizada. Pero cuando escuchamos o vemos, cuando escuchamos en todo caso ese tipo de información indicando que la Procuraduría va a tratar de revertir, es un tremendo error jurídico. Y ahí uno se puede dar cuenta que en ese caso el procurador está actuando más ideológicamente, está actuando más partidistamente, más políticamente. No quisiera pensar haciendo caso de dictámenes de autoridad superiores, porque no es esa la función. Mejor era callarse. No es esa la función de la Procuraduría, porque el tema de que si la presidencia de Yanine Áñez Chávez fue constitucional o no fue constitucional, no es un tema de Estado. No es un tema de Estado. Ese es un tema de enfoque de la calidad de gobierno que tuvo la señora Yanine Áñez Chávez, si fue de facto o fue constitucional. Pero no es un problema de Estado, si se me entiende, porque está a las claras, a la luz jurídica, que ha sido una presidenta constitucional y que jamás ha habido golpe de Estado, porque en muchas oportunidades hemos mirado cómo puede haber un golpe de Estado con el Parlamento, con el Poder Legislativo, con el órgano legislativo abierto en cualquier parte del mundo. Bueno, hablemos de Bolivia. Los golpes de Estado que teníamos antes, sobre todo de los militares contra los civiles, lo primero que hacían era cerrar el Congreso Nacional. Por ejemplo, hablemos de la época de Barrientos Ortún. Recordemos que Barrientos tuvo un gobierno de facto, ingresó, dio un golpe de Estado en noviembre de 1964 al cuarto mandato de Víctor Paz Estenssoro, que era líder del MNR en ese entonces, que ya estaba súper dividido, pero hasta noviembre de 1964, que apenas era un gobierno de 3 meses, el cuarto mandato de Víctor Paz Estenssoro, estaba funcionando, estaba abierto un parlamento, un Congreso Nacional, habían senadores, diputados, y el 4 de noviembre de 1964, Barrientos Ortuño da el golpe de Estado y lo primero que hace es cesar el Congreso. Y así, otro ejemplo más claro, no digamos reciente, pero que quizás muchos van a comprender mejor. Bueno, se ha discutido bastante el tema de la denominación de presidenta interina de la República, como se la denominó a la extinta Lidia Gayler Tejada, porque recuerda muy bien que ha sido prácticamente el resultado de un empantanamiento político que había en 1979. Había una guerra sin cuartel, diría yo, al interior del MNR. Por un lado, el MNR histórico con Víctor Paz Estenssoro, el Partido Revolucionario Auténtico con Walter Guevara Arce, el MNR de izquierda con Hernán Siles Suazo, en fin. Y de ahí sale, solamente era para hacer la guerra a Walter Guevara Arce, y de ahí sale Lidia Gayler Tejada y se la denomina presidenta interina de la República. Esa figura jamás existe en la Constitución. Pero bien, fue una presidencia, entre comillas, legal, pero no fue objeto de golpes de Estado, no. Y así entra a gobernar. Y el 17 de julio de 1980 surge ese golpe de Estado y García Mesa irrumpe con violencia en el poder político y lo primero que hace es también cerrar el Parlamento. Entonces, si volvemos a 2019, al 2020, el movimiento al socialismo con la actual alcaldesa del Alto, la señora Eva Copa, quien fue senadora, estaba ahí al lado. Estaba ahí al lado, estaba abierto. Fue el propio movimiento al socialismo que presionó a la presidencia de Yanine Áñez Chávez para que llame a elecciones. Entonces no hubo golpe de Estado y esa presidencia sí fue constitucional. Entonces yo me pregunto,
¿Qué cosa va a tratar de revertir la Procuraduría? Se está confundiendo sus finalidades que tiene la Procuraduría. Como les digo, es defender los intereses del Estado, pero en ese caso, cuando se dice vamos a revertir o tratar de revertir, se está hablando de tratar de defender los intereses del gobierno del movimiento al socialismo, no del Estado. Entonces, por favor, creo que hay que corregir esa parte. Esos serían, en todo caso, señoras y señores, los puntos de vista y lo que quise hoy manifestar, poner en conocimiento de ustedes lo que opina la prensa nacional. Y algo que también me preocupa de verdad, no solo a mí, sino tiene que preocuparnos a gran parte de la población, a todos los bolivianos y a todas las bolivianas. Primero, lo que está aconteciendo con los incendios forestales, sobre todo en Santa Cruz. Me preocupa cómo las cooperativas mineras, que por supuesto merecen nuestro más grande respeto, pero me preocupa cómo las cooperativas mineras están hostigando y presionando a los pueblos indígenas. Y me preocupa de sobremanera cómo las cooperativas mineras auríferas siguen presionando al actual gobierno por puntos, por solicitudes que de verdad están al margen de la ley. Tenemos que hacer algo, por supuesto, legalmente, porque en la constitución del movimiento al socialismo, hay que hablar así, la actual constitución, que es movimiento al socialismo, se habla mucho de la madre tierra, se habla mucho de defender los recursos naturales, pero el gobierno del movimiento al socialismo, por no decir, no está haciendo nada. No quisiera pensar, y esta es Vox Populi, esto, no quisiéramos pensar de que el gobierno del MAS está queriendo asentarse políticamente en esas bases de las cooperativas para no perder el voto. Porque inclusive a nivel de algunos relatores de la Organización de Naciones Unidas se ha dicho de que jamás los gobiernos deberían permitir, primero, el uso del mercurio y la explotación ilegal de cooperativas, empresas mineras, etcétera, en áreas protegidas por el Estado. Yo recuerdo muy bien en mis épocas de estudiante de Derecho aquí en la Universidad Autónoma Tomás Frías, en el primer quinquenio de la década de los 80, que en la cátedra de Derecho Minero se hablaba mucho de las reservas fiscales. Y hoy, en esta gestión, no del 2023, sino desde la vigencia de la actual Constitución, también se habla de reservas forestales, de reservas que tiene el Estado, en pocas palabras, áreas protegidas, que se supone son los pulmones de Bolivia, los lugares verdes, la naturaleza, donde también hay pueblos indígenas, a los que tanto se los ensalza en la actual Constitución. Pero ¿qué se está haciendo? Se los está presionando, se los está hostigando. ¿Y todo por qué? Porque las cooperativas mineras auríferas quieren obtener grandes beneficios. Alguien dijo por ahí hace algunas horas, y lo dijo acertadamente, he leído en las redes sociales, que la nueva oligarquía boliviana está en las cooperativas mineras, que quieren prácticamente tener todo y a cualquier costa, como está ocurriendo en nuestro país. Recuerden ustedes que a finales de los años 40, cuando ya estaba creciendo, cuando estaba subiendo la efervescencia revolucionaria del movimiento nacionalista revolucionario para llevar adelante una revolución como la que se presentó luego en 1952, esa lucha era contra la oligarquía minera, José Laramayo y Patí. Y ahora da la impresión que hay una nueva oligarquía. Las cooperativas quieren tener todo, pero ¿es a costa de qué? El gobierno tiene que hacer algo. De lo contrario, caerá sumisamente ante los brazos de las grandes empresas mineras y esto de verdad no nos llevará a buen puerto. Por último, quiero compartir con ustedes, señoras y señores, aquí en Facetas, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, una información que también alguien dirá, pero eso ocurrirá de aquí a unos años. Falta todavía mucho tiempo, puede ser. Pero mientras en Bolivia solo se está haciendo las cosas demagógicamente con el tema del litio, porque hasta este momento la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha dicho nada en cuanto a aprobar o no
entre comillas, los famosos contratos que dice que se han firmado para la explotación, etcétera, etcétera, con la República de China, por ejemplo. También se habla mucho y se dice que, claro, es la riqueza para el futuro, para que vivan nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Como seguramente se hablaba cuando estaba en auge el estaño La Plata, hace años, en Potosí y en las ciudades mineras de Bolivia. Pero ¿qué hemos hecho con la minería? No hemos hecho nada. Nos hemos vuelto un estado extractivista, que solamente es explotación minera. Y hemos visto que los países, donde se incluye Bolivia, donde se explotan las materias primas, son los países que menos han desarrollado. Pero ¿a qué me refiero? Que me ha llamado la atención esta información a nivel internacional que dice Perú gigante de litio en Sudamérica. Y se los voy a leer de manera completa para que luego podamos emitir un criterio. Dice, Perú emerge como líder en litio. ¿Quién esperaba de Perú? Hasta yo me sorprendo. Chile sobre todo, Argentina y Bolivia, litio. Aunque Bolivia siempre está más atrás. Porque, como les digo, todo es demagogia, todo es organización, todo es crear empresa estatal, etc. Dice, Perú emerge como líder en litio con concentraciones únicas, superando a vecinos sudamericanos. En un descubrimiento revolucionario para el sector minero sudamericano, Perú ha demostrado poseer recursos de litio con valores máximos de 4.000 partes por millón, cifras que superan hasta 8 veces a las de países vecinos como Argentina, Bolivia y Chile. Rómulo Mucho, así se llama, el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, destaca esta ventaja comparativa resaltando el potencial del proyecto minero Falciani en la región de Puno, en la frontera con Bolivia. El proyecto Falciani, una promesa para la industria del litio. En una entrevista con la red de comunicación regional Rómulo Mucho, explicó que el proyecto Falciani alberga aproximadamente 5.5 millones de toneladas de carbonato de litio, categorizadas como recursos inferidos e indicados. La operación minera, bajo la titularidad de Macusani Yellow Cake, subsidiaria de American Lithium, ha anunciado recientemente un incremento significativo en los recursos minerales, marcando un hito para la industria. Aquí quiero hacer un pequeño alto, por favor atiéndame. Y voy a reiterar esta última parte. La operación minera, bajo la titularidad de Macusani Yellow Cake, ha anunciado que es subsidiaria de American Lithium. Espero no equivocarme, pero me viene a la memoria en este momento la famosa Lithium Corporation of America. A ver, muchos de ustedes se deben acordar, sobre todo en Potosí. Lithium Corporation of America. En 1992-1993, si la memoria no me falla, aquí en la ciudad de Potosí hubo un paro. Creo que duró un mes, no estoy seguro, pero fue un paro bastante largo. Y si la memoria no me falla, estaba de prefecto del departamento el recordado ingeniero Daniel Oropesa Echeverría. Y en la presidencia de la República de Bolivia en ese entonces estaba Jaime Paz Zamora, estaba en vigencia el acuerdo patriótico. MNR, perdón, MIR y ADER. Y Bolivia, a través del gobierno de Jaime Paz Zamora, estaba a punto de firmar un contrato cabalmente para la explotación de las reservas de litio en Uyuni, en la provincia de Quijazo en este caso, y las otras poblaciones, provincias donde hay este recurso que es de mucho valor. Pero en Potosí, como les decía, se llevó a cabo un paro de muchas semanas hasta lograr que el gobierno del MIR, con Jaime Paz Zamora, firme ese contrato cabalmente con la Lithium Corporation of America. Y hoy dense cuenta, Macusani Yellow Cake es subsidiaria de American Lithium. Tiene que ser la misma empresa. Y han anunciado, dice recientemente, un incremento significativo en los recursos minerales, marcando un hito para la industria. Sigamos con este tema. La explotación de litio en Falciani se anticipa como un motor económico importante, particularmente frente a la creciente demanda mundial de litio, que se espera crezca de 508.000 toneladas
a 3,8 millones de toneladas en el 2035. Mucho enfatiza la urgencia de capitalizar esta demanda, también considerando las implicaciones ambientales del proceso. Esto también tiene que llamarnos a la preocupación. Bolivia no es el único país que puede decir nosotros somos lo más grande del mundo en litio y no. Aparte de Chile, Argentina, ahora viene Perú. Y dice, Perú como un centro de refinación de litio y producción de baterías. Aquí va a entrar la competencia, que obviamente es muy importante, es saludable una competencia, porque los monopolios jamás van a ser bien vistos por la gente. Rómulo Mucho, presidente de Agromin, ve el proyecto de Falciani como un catalizador para atraer a compañías, no dice a estados, sino compañías, se supone empresas privadas, especializadas en la refinación de litio. Este paso permitiría transformar el carbonato de litio en baterías de ion litio que tienen múltiples aplicaciones desde vehículos eléctricos hasta productos farmacéuticos. Sigamos con esta nota internacional. Perú frente a la producción global de elementos para baterías eléctricas. Mientras Perú se posiciona en el litio, otros elementos clave para las baterías eléctricas, como el cobalto y el níquel, se producen en otras regiones. Mucho resalta la importancia de continuar las exploraciones en Perú, especialmente en regiones menos exploradas, en busca de tierras raras y otros elementos críticos. ¿Dónde quiero llegar con esto, señoras y señores? Que primero es importante, y no lo digo yo, lo dice el mundo, lo dice la realidad económica mundial. Es importante que los países, en el plano económico, sobre todo, es importante que los países que tienen ingentes cantidades de materia prima, es importante que para la explotación y para sacarle un beneficio a aquello, que no solamente sea extractivista, es importante que tengan alianzas con empresas transnacionales, empresas privadas grandes, que por supuesto, haciendo la inversión de capital, se pueda coadyuvar de mejor manera, que haya beneficio tanto para el Estado como para las empresas que hacen la inversión. No actuar ideológicamente, porque hablamos de China, claro. Alguien dirá, la China es una potencia, etc. Sí, no vamos a no vamos a negar, pero la China también tiene muchos problemas. Pero y no se olviden que la China tiene un gobierno comunista, que si bien actúa como capitalista, pero en el fondo es un gobierno comunista. Y entonces, si hay gobiernos que se han aliado con la China en el caso de explotación de materias primas, lo están haciendo ideológicamente. Como quien diría, vamos a hacer la contra a Estados Unidos, a Alemania, etcétera, etcétera. Pero acá, en la información que acabo de leer respecto de Perú, que ya es una potencia, dice inclusive que tiene ingentes cantidades más que se supone son certificados, más que Chile y Argentina y aún Bolivia, tiene que hacernos pensar. Tiene que hacernos pensar. Tenemos que ver este tema del litio en Bolivia más con un tema industrial, con un tema económico, pero parece que lo vemos más con un tema ideológico, porque solo es demagogia, hablar, hablar, hablar y hablar, pero hasta ahora no vemos. Y lo que más nos extraña es que si el gobierno ha firmado contratos como dice que se ha firmado, entonces contratos tienen que ser refrendados por el órgano legislativo, por el Congreso Nacional, hablaremos, la Asamblea Plurinacional, si no, no tienen valor. No quisiéramos pensar, no soy inocente, pero no quisiera pensar de que se está haciendo todo, como se dice vulgarmente, entre gallos y medianoche. Así está nuestro país. Señoras y señores, les invito ahora muy cordialmente para que puedan adherirse, para que puedan hacer la crítica, para que puedan manifestarnos sus opiniones respecto de estos temas que no van a perder actualidad. Porque si hay algo que tiene que preocuparnos a los potosinos y a los bolivianos, es la economía. No podemos decir que no hay inflación, estamos más tranquilos. Sí, pero hay una cosa que es real, no hay dólares. No hay dólares como antes. Por ejemplo, acá en Potosí uno sabía dónde ir a comprar dólares, sobre todo a comprar dólares. Es más, hasta en los bancos se supone, pero había otras casas de cambio, llamemos así, en Potosí, en el centro, por la zona de la iglesia de San Lorenzo, por el Triángulo, ustedes saben, y para quienes están fuera de Potosí, esa es una zona donde habían bastantes lugares donde uno podía entrar
a uno de esos centros y comprar dólares. Hoy no es así. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay dólares porque no hay inversión y no hay producción. Otro aspecto que también tiene que preocuparnos y hacernos entender a todos los bolivianos es que no podemos convencernos o no podemos hacer que nos convenzan que en Bolivia no hay problemas económicos, de que ha bajado el tema de que no existan fuentes de trabajo. Es una mentira. Hemos dicho en muchas oportunidades que quienes están en función de gobierno, quienes pertenecen al movimiento, al socialismo, sí están en sus fuentes de trabajo, pero ¿y el resto? No hay fuentes de trabajo. Lo que ha crecido es la informalidad. Esto ya hemos dicho hasta el cansancio. Eso es lo que ha crecido. Y algo que me ha llamado la atención también en las últimas horas, acaba de venirme a la mente, es lo que han dicho algunas autoridades provinciales en Chuquisaca respecto de los famosos autos chutos. Ustedes saben que acá en Bolivia así se denomina a los autos indocumentados, aquellos que han entrado, así hablemos, por la vía del contrabando, porque se entiende que un vehículo motorizado debe ser, si viene de otro país, tiene que ser importado legalmente y pagar impuestos, etcétera, etcétera. Pero los autos chutos en zonas privilegiadas, llamemos aquí en Bolivia, hay muchas zonas, entre comillas, privilegiadas, zonas peligrosas al mismo tiempo, circulan como si nada hubiese pasado. Es más, hasta cargan gasolina. Pero una de esas autoridades de una provincia del departamento de Chuquisaca ha dicho que no, hay que nomás aceptar que los autos chut son parte de la vida de esas provincias, porque hay gente pobre que usa esos vehículos porque es su fuente de trabajo. Cuando he leído eso, una publicación hace algunas horas, de verdad dije, en Bolivia es el colmo de la ignorancia, y lo digo con todo respeto de algunas autoridades a ese nivel. ¿Cómo vamos a decir que hay que aceptar nomás que los autos chutos circulen en algunos lugares de Bolivia porque los que lo conducen son gente pobre que necesita de esos autos chutos porque es su fuente de trabajo, o perdón, su herramienta de trabajo? Si es gente pobre, se entiende que no tiene ni para comprar un pan. Si es gente pobre, se supone que no tiene los medios suficientes, que está subsistiendo. Entonces, ¿cómo va a ser gente pobre que esté comprando un vehículo motorizado? Porque así ese vehículo motorizado chuto se venda en la tercera o cuarta parte de lo que ese mismo vehículo de esa misma marca tendría que venderse a una tienda importadora, pero igual, se necesitan dólares. Y si no es en dólares, es en bolivianos, pero son sumas altas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que mentir? ¿Por qué tenemos que hablar así ante la población? ¿Por qué tenemos que decir, no, no importa, es gente pobre? Es como alguien diría, bueno, hay que matar nomás, hay que robar nomás para vivir, porque no hay fuentes de trabajo. No, por favor, por favor. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Todos esos aspectos, señoras y señores, tienen que ser analizados de manera concienzuda. Y por último, bueno, digo lo último y nunca me voy. Y lo último, que también me he enterado, que a nivel del Tribunal Electoral, a nivel nacional, está implementando todo, activando todos los mecanismos técnicos, se sobreentiende, para este tema del registro biométrico, etcétera, pero no piensa cambiar el padrón electoral. Eso he leído también en la prensa escrita. Es decir, que el actual padrón electoral, que ha sido seriamente observado, va a seguir manteniéndose. Y si eso sigue, los resultados electorales del 2025 ya saben qué es lo que va a tener, reitero, como resultado. Ahora sí, me voy. Espero que los temas que hemos analizado así concienzudamente, con el debido respeto, por supuesto, y que tienen su base en las publicaciones de la prensa escrita sobre todo, ahora sean tengan la relación de opinión de usted que nos ve de manera periódica aquí en Facet. Háganos conocer su opinión, su punto de vista. Por supuesto que nosotros no somos, quien les habla no es dueño de la verdad. Eso es lo que digo siempre. Gracias por su deferencia, señoras y señores. Como siempre, en lunes hemos comentado la opinión de la prensa escrita nacional, la opinión de columnistas. De manera periódica, semanal, vamos a estar con estos temas porque también Facetas tiene ese contenido.
Facetas es un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. Ha sido una transmisión aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Volveremos con facetas, las facetas de la vida, en cualquier momento. Mientras tanto, gracias por su deferencia. Permiso.